Contradicciones Podcast con el obispo Robinson Rosario. Gracias, Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos. La paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Hoy nuevamente con otro capítulo de Contradicciones Podcast. Y hoy tenemos un hermano nuevamente y amigo que está junto con nosotros, nuestro hermano Reverendo Wilfredo de la Cruz. Siempre me olvida el nombre de Wilfredo. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes, recordándole siempre que se conecte con nosotros, que le dé a seguir, que comparta con alguien. Aleluya. Gloria al Señor, y que apoye nuestro ministerio. Estamos trabajando duro para hacer Contradicciones, para que Contradicciones Podcast sea un proyecto que elabore las metas y las visiones que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Y estamos muy agradecidos por este privilegio tan importante que el Señor nos da de compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy tenemos nuestro hermano Aleluya, alabado sea Cristo. Wilfredo, sí, que vamos a compartir un tema. Y hoy estaremos hablando con el tema de la debilidad o una de las debilidades de la iglesia del siglo XXI. Debilidad de la iglesia en el siglo XXI. Oiga, qué tema nosotros vamos a tener hoy. Debilidad de la iglesia en el siglo XXI. Bueno, aquí hay mucha tela por cortar. Por demasiado. Vamos a darle un aplauso a Dios por este privilegio que nos da juntos de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Debilidades en el siglo XXI. ¿Cómo empezamos este tema? Si me lo permiten, quisiera empezar leyendo un texto bíblico y utilizar ese contexto para hablar de una de las tantas debilidades. Vamos a mencionar uno, porque como decía el obispo Robinson Rosario, existen muchas debilidades. Hoy solamente vamos a tratar una de ellas porque tomaría bastante tiempo. Y bajo ese tema, vamos a leer 1 Samuel 16, 1 en adelante. ¿Sí? Vamos. Dice así: el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirá para mi servicio a quien yo te diga. Oiga bien. Ungirá para mi servicio a quien yo te digo. Dios le bajó. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta, lo que se va a hablar. Porque hoy en día, no nos vamos a adelantar. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te impresione por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Impresionante, impresionante. Este tema tiene mucho por donde cortar. Sí. Así que empezamos en Contradicciones Podcast. Claro, aquí yendo inmediatamente al grano, porque nuestro tiempo es corto. Una de las debilidades de la iglesia del siglo XXI es que fácilmente se deja llevar de las apariencias. Y bajo ese tema entonces existe lo que se llama el prejuicio. Ven por apariencia un determinado hermano. Bueno, eso por las apariencias físicas que se ve puede ser ungido, pero su corazón quizá no. Entonces la debilidad de Samuel se afloró porque los hijos de Isaí fueron presentados y por lo que él veía decía: este era el ungido. Sin embargo, el quien Dios tenía por elegido para unción, para el ministerio,
era totalmente opuesto a la apariencia que Samuel, Al perfil. al perfil de apariencia Al perfil. que Samuel tenía. Bueno, eso es una de las debilidades más grandes que tiene la iglesia. Nosotros, principalmente los pastores, tenemos esa batalla porque hay mucha gente. Yo siempre digo en mis prédicas que en este tiempo hay mucha gente que parece que estudiaron en Hollywood, que fueron a Hollywood, porque tenemos mucha gente que son bien expertos en aparentar. Y uno vive engañándose con las personas. Lamentablemente el caso que aparentemente ellos te dicen que te muestran que son espirituales, que Dios está con ellos, que son gente que aman a Dios, que aman las cosas de Dios, pero en el momento difícil, en el momento precario, donde de verdad sale a flote la verdadera identidad del individuo, tú ves que nada de lo que ellos profesan, ellos dicen, correcto, en verdad se ve. Por ejemplo, hay muchísima gente que te profesan un montón de cosas que ellos van a hacer o que ellos van a trabajar, pero cuando viene el tiempo de crisis, cuando viene la dificultad, lamentablemente es totalmente diferente. Una de las razones por las que Dios pasó a Moisés por el desierto era para quemar la apariencia. Pero yo no quiero basarme tanto en lo que la apariencia que Samuel vio de los hijos y que realmente era buscando Dios tenía para elegir a David, sino que el prejuicio que él se formó. Él tenía un prejuicio respecto a la característica de lo que debía ser un ungido. Y el prejuicio lo llevó a aceptar aquello que Dios no había aceptado y a rechazar lo que sí Dios había elegido. El prejuicio hoy en día está haciendo un daño extraordinario en la iglesia, porque el prejuicio está atado a la apariencia. Por ejemplo, otra cita bíblica donde aparece un cuadro de prejuicio fue el de Pedro con respecto a la aceptación a los gentiles, al cristianismo. Dios le muestra la visión de la sábana, los cuadrúperos, y le dice, Pedro, mata y come. Pedro, ya prejuiciado por su concepto judío, lo rechaza. Y dice, no, Señor. Sin embargo, Dios le dice, no llame tú común a lo que Dios ha santificado. Entonces, el prejuicio hoy en día está afectando en buena parte a muchas comunidades cristianas, porque entonces lo que debemos aceptar estamos rechazando, y lo que debiéramos estar rechazando lo estamos aceptando por el prejuicio. Dios tuvo que tratar con Pedro de una manera tan grande que tuvo que darle la visión para tratar con ese prejuicio, para que él pudiera asociarse y relacionarse con los gentiles. Hay personas que no se asocian con el obispo aquí por prejuicio. Sí, porque hay gente que se crea en un mundo. Y hay gente que lamentablemente están carentes de oración. Tenemos mucha gente que no oran, y ustedes saben que eso es algo normal dentro del pueblo evangélico. Tú, el que no ora, tiene ese tipo de actitud, tipo de comportamiento. Que yo no me junto con fulano, que yo no quiero coro con perencejo, que sutanejo, que no lo quiero ahí. Hay un tipo de conducción de una gente que lamentablemente no tiene el Espíritu Santo, no tiene un acercamiento con Dios, no está conectado a la esencia divina del Evangelio. Así es. El prejuicio es tan dañino que realmente Dios tuvo que tratar. Y oiga, ¿de quién se estaba tratando? De un apóstol, y no cualquiera, a quien Dios le entregó la llave del reino. Amén. Y este hombre estaba prejuiciado contra el cristianismo basado a todo el contexto de la cultura judía que tenía. Entonces eso lo conllevó a querer limitar la obra de Dios. El prejuicio limita la obra de Dios en el individuo y donde se está desarrollando, sea en un ministerio o sea en una congregación. Entonces, ¿qué Dios con estos dos ejemplos nos está llamando? A que realmente debemos romper y vencer nuestros prejuicios. El prejuicio a veces viene porque viene alguien y habla de fulano de tal, y ya la persona se prejuicia sin saber si realmente es cierto o no. A veces de comentarios negativos de cosas que tú ni siquiera has Los hecho. prejuicios se alimentan de comentarios. Y eso es una falla de la iglesia, del siglo XXI. Eso es una falla bien fuerte. Pero no tan solamente los prejuicios, están las conducciones. Hay muchas iglesias que no se conducen al carácter cristiano que la Biblia
representa o que debe de tener el cristiano. Sí. El cristiano, por ejemplo, todo el que le sirve al Señor tiene que tener un carácter alineado a la palabra. Correcto. Sus decisiones tienen que ser alineadas a la palabra, su conducta alineada a la palabra. Tenemos mucha gente que su conducta no está alineada a la palabra. Y es penoso que hasta en el liderazgo tenemos líderes que no están alineados a la palabra. Y usted me va a decir, pero obispo, ¿y por qué usted dice eso? ¿Cómo usted tiene ese tipo de concepto? Bueno, lo tengo por mis vivencias personales. Porque no es verdad que el Espíritu Santo va a estar donde hay chisme. No. No es verdad que el Espíritu Santo va a estar donde hay tiradera. No es verdad que el Espíritu Santo va a estar donde hay envidia, porque a veces el celo ministerial y la envidia de tú no lograr lo que otro logró, de tú no ser como otro es, eso es una de las cosas que la iglesia del siglo XXI tiene, una falta de perdón tremendo, hermano. Líderes que por causa del perdón han creado divisiones. Pastores que no le hablan a otros, que lamentablemente usted puede predicar lindísimo. Y si usted no tiene la capacidad de perdonar a su hermano, usted no va con Cristo, usted no se va con el Señor. Lamentablemente usted se va a perder porque usted no está viviendo conforme a lo que dice la palabra. La Biblia dice estar en paz con todo. Cuando dice todo, está hablando del que no te gusta su forma, del que es diferente a ti, del que canta feo, canta bonito, del que tiene un mensaje grueso, del que tiene un mensaje sencillo. Es de todo. Seguir la paz con todo. Entonces, la iglesia de ahora, de este siglo XXI, es una iglesia que no perdona. Tú cometiste una fornicación, te condenan. Cometiste un adulterio, te condenan. Hiciste una falla, cualquier tipo de falla, y la iglesia te sepulta. Y es que ahí es que está involucrado el prejuicio. Cuando en todo lo que usted mencionó, está mezclado ahí el prejuicio, porque inmediatamente que alguien tiene un concepto acerca de alguien y se dañó por H o R, ya se forma un prejuicio, y ese prejuicio entonces trae falta de perdón, falta de aceptación, falta de relación. Fíjense que la misma Biblia dice de Jesucristo que fueron donde le dijeron: Señor, sabemos que tú eres maestro que enseña los caminos tal como es, porque no te fijas en la apariencia, sino que enseña de verdad el camino de Dios. O sea, Jesús era una persona que no tenía prejuicio. Por eso era que los pecadores, los publicanos, se podían acercar a él. Por eso las rameras podían, la gente ¿verdad? inservible a la sociedad. Se podía hacer porque Jesús no guardaba prejuicio contra nadie. Entonces, hoy día, entre las cosas que estamos mencionando, una de las debilidades tantas que tenemos nosotros, la iglesia del siglo XXI, es que nos predisponemos en un prejuicio anterior a conocer a una persona. ¿A usted le ha pasado que por usted tener un prejuicio hacia determinada persona, entonces dice: pero yo creía que tú eras tal? Por eso mismo yo, el que viene a hablarme a mí mal de alguien, está perdiendo su tiempo. Y le voy a decir esto es muy personal mío, pero hay pastores que me han llamado a preguntarme, a hablar de otros pastores. ¿Qué tú crees de fulano? ¿Qué tú crees de Perencejo? No, yo se lo digo, yo no tengo nada malo que decir. Aunque yo haya tenido experiencia negativa con ese sujeto o con esa persona, yo no tengo que estar hablando mal de nadie. A mí personalmente no me luce. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie hable mal de mí. Entonces hay mucha gente que son muy desbocados. Y un cristiano, en este tiempo, como estamos falta de carácter, somos demasiado desbocados, ¿entiendes? Hoy en día el cristianismo, entre muchas comunidades cristianas, se basa simplemente en que si se viste o está de tal forma es cristiano. Y se forma un prejuicio. Y hay personas que, por ejemplo, no se visten de X forma o no pertenecen a cierta denominación, y entonces también nos prejuiciamos y a veces aceptamos o rechazamos. A Jesús le dieron: maestro, hay uno que hace milagro en tu nombre, pero no nos sigue, no es de lo nuestro, o sea, no es de nuestra forma. Su denominación es otra. Tenían un prejuicio en contra de ese, y Jesús le dijo: no hay nadie que haga milagro en mi nombre que luego hable mal de mí. La misma denominaciones, los mismos ministerios, la misma gente han dañado también el concepto real de un evangelio genuino. Las mismas denominaciones, porque si tú no eres de los que son así, tú lamentablemente tú no vas a poder tener privilegios si tú no eres así, si tú no eres así. Y eso sí es penoso, ¿tú me entiendes? Cuando tú ves ese tipo de cosas. El así. prejuicio, si Dios no hubiera libertado a Pedro de ese prejuicio,
el alcance misionero que hubiera tenido no hubiese sido igual. Sí, porque cuando llegara a cualquier ciudad iba a comenzar a decir ¿Entiendes? Entonces, y a opinar y a querer instalar sus criterios personales. adicional a que la ignorancia es una de las armas más poderosas que el enemigo tiene para hacer daño al reino de Dios, el prejuicio es una de ellas. Porque si Pedro no hubiera vencido ese prejuicio, muchos de los gentiles se hubieran perdido. Cornelio, ¿cómo hubiera entrado? Y los que vinieron después de él. Entonces, el prejuicio es un obstáculo al avance del crecimiento a la obra de Dios. Si nosotros nos saneáramos de prejuicio hacia nuestros semejantes, nuestros hermanos en la fe, se sanearan muchas relaciones, se mejoraran muchos ministerios y fuera las cosas diferentes. Está profundo el tema. Sí, hoy le mande. Está muy profundo. El prejuicio. Pero lamentablemente es una situación que tenemos en estos últimos tiempos que hay que comenzar a batallar y a romper con esos obstáculos que ha creado el diablo. Mi invitación a la nueva generación, a los jóvenes que ven este podcast y a los que siempre apoyan el ministerio. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que apoyan el ministerio. Amén. Son muchos muchachos que tenemos. Ahí está mi sobrino que le gusta ver el podcast. José, mi hermano Neomar, mi hermano Leo Ruiz, el evangelista Neuri. Hay muchísima gente que apoyan el podcast, que aman el podcast y que aman lo que nosotros enseñamos. Y es importante que la nueva generación de ahora sea una generación que cuide su corazón. Sí. Cuide su corazón y tenga formaciones saludables. El prejuicio. Porque cuando un pastor o una iglesia o un líder está enfermo, el prejuicio forma. Exacto. El prejuicio líderes es una enfermedad. enfermos. Correcto. Yo nunca voy a decirle a la iglesia que hable mal de nadie. Por ejemplo, yo estuve publicando en mi Facebook hace aproximadamente 2 días. Estoy hablando acerca de la problemática que tenemos de los miembros que no tienen estabilidad en una iglesia. Y yo decía en mi Facebook que hay muchos pastores que cuando alguien llega a su iglesia, dicen que Dios está fortaleciendo el ministerio, que Dios lo trajo para sanarlo, para bendecirlo a esa iglesia. Pero cuando alguien se va, en vez de despacharlo en bendiciones, dicen, no, pero este hijo del diablo, Dios sacó la serpiente, Dios sacó la culebra, Dios sacó los venenosos que habían aquí. Y eso no es así. La gente está donde se siente cómoda. Respetamos la posición de cada quien. Pero le voy a decir algo, lo más importante de una iglesia donde usted vaya es que su pastor enseñe la palabra y que el pastor de usted sea un hombre íntegro y un hombre que busque a Dios y que ame a Dios y que ame la palabra y que usted sea educado correctamente. Amén. Porque hay muchas iglesias que lamentablemente los pastores no están haciendo esa función. Eso es lo correcto, eso es así. Y ese es el llamado principal. Fíjese que la Biblia relaciona en Efesios 4, cuando habla de los ministerios, habla evangelistas, apóstoles y menciona pastores. Y el único ministerio que le asocia a maestro a enseñar, él es el pastorado. Es el único. Es el único. Y no que los pastores tenemos muchas funciones. No somos apóstoles, básica, pero tenemos funciones. Una de ellas, por ejemplo, un pastor tiene que ser maestro, claro. Un pastor tiene que ser evangelista, no profeta, pero debiera de manejar el ministerio profético también. Sí, fíjese que en esos ministerios, la asociación de pastor y maestro, porque ¿qué es apacentar una grey? ¿Qué es enseñarle el pasto de la palabra de Dios? Jesús es el pastor de los pastores. ¿Y qué pasaba el tiempo con los discípulos? Enseñándole la palabra. Esa es una de las funciones principales de un pastorado. Bueno, pues vamos ya a concluir, ¿no? Porque yo creo que ya tenemos un buen tiempo. Ustedes saben que Wilfredo es nuestro y siempre va a venir al podcast a traer palabra. Hoy fue el día determinado de Dios para él traer palabra. Amén, amén. Estamos muy contentos. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, recordándole siempre que se suscriba al canal, que nos apoye y que comparta con alguien lo que nosotros compartimos. Así es. Si queremos una iglesia saludable y una iglesia diferente, marquemos la diferencia en la enseñanza, en la educación, formemos gente saludable. Así es. Amemos a la gente. El amor hace mucha falta en este tiempo. Yo veo mucho odio en el evangelio. Está incluido el prejuicio. Veo mucho odio y eso me da mucha tristeza porque el odio aleja y daña las relaciones. Claro. Y hay mucha gente llena de odio. Claro. Le pido al Señor que te sanes, le pido al Señor que te cambie, le pido al Señor que transforme tu corazón, porque ese no debe ser el corazón de un hombre y de una mujer que ama a Dios, claro, y que quiere buscar de Dios y que quiere buscar de su palabra. Claro. Así que vamos a darle gracias a Dios en el nombre de por Jesús. Cada uno de ustedes. Salud de pastor, el pastor Wilfredo de la Cruz. Amén. Dios le bendiga a cada uno de la audiencia bella y hermosa que observa podcast aquí.
Así que continúe con este canal, apóyelo, respáldelo, ore por él, aporte y comparta con los demás. Si usted cree que esto le ha servido de bendición para su vida, también puede ser bendición para los demás. Nosotros no le pedimos nada a nadie, solamente que nos ayude a que esto sea de bendición para otros. Le bendecimos y le En el amamos. nombre de Jesús. Dios bendiga, reverendo. Vamos a darle el aplauso al Señor. Aleluya. Y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Bendiciones. Jesús. Contradicciones. Podcast. Podcast. Contradicciones